Bienvenidos a esta clase asincrónica, clase tipo video, tipo resumen de historia. En esta clase vamos a ver lo que tratamos el día martes, que fue en historia la clase número 7, como resumen para aquellos alumnos sobre todo que no habían podido entrar a la clase como tal. El objetivo de la clase del día martes fue identificar características de la población de América. Para ello nos fijamos en el texto escolar, en la página 24 a la 31, como tal, es largo, sí, pero es porque obviamente tenemos una sola clase a la semana de geografía, porque le damos más peso a la clase de matemática y la de lenguaje. Y nos hicimos esta pregunta: ¿qué características tiene la población de América? Además de la diversidad de paisajes que ya hemos estado viendo en la clase anterior, América se caracteriza por la diversidad de su población. La cosa es descubrir sus características de esta población que tenemos en América, y para eso justamente miramos estas actividades. El recurso 1, las lenguas más habladas en América, y nos damos cuenta que la lengua más hablada en América, ¿cuál será? Parece que está entre el inglés, que abarca Estados Unidos, Canadá, ¿cierto? Eh, Vemos en las partes que hablan lengua del español o el castellano, vemos una gran cantidad también, ¿cierto? Y portugués, obviamente, los brasileños. Hay otras lenguas como lenguas nativas, ¿cierto? Otras lenguas que vemos que hay tanto en Ecuador, en Guatemala, en Brasil mismo, en Bolivia, en Chile también, ¿cierto? Paraguay, que son las lenguas más de los pueblos originarios, también es importante ver. Pero eso más viendo, ya sabiendo, viendo que hay distintas lenguas de hablar, es porque también existen distintas culturas como tal. Por lo tanto, hay recursos como este nos da a entender cuál crees que es la lengua más hablada en América, observando la distribución, ¿ya? Y después habla del recurso 2, por lo tanto nos fuimos al recurso 2 para ver cartogramas de la población de América. Un cartograma es un mapa donde la forma y el tamaño de sus elementos cambian según los datos que se muestran. En este caso, Canadá queda representando de un tamaño mucho más pequeño porque tiene poca población, ¿cierto? Porque ojo, no nos equivoquemos, porque vemos de una manera distinta, según la cantidad de hablantes. Podemos ver que hay países que hablan mucho español y mucho inglés, pero tenemos que ver que tantos habitantes hay en esos sectores. Y ahí, si nos damos cuenta, podemos ver cómo esta distribución de este cartograma nos sirve para ver la población que hay en América, en otro continente que vivimos, ¿cierto? Y ahí lo estamos observando como tal. Ya, que obviamente su libro se ve mejor porque tampoco al agrandar se pixelea. Entonces, frente a esa pregunta, nos podemos hacer: identifica los 3 países con mayor población en América, compara el cartograma con el mapa regional de la página 19, ahí es un libro, lo pueden hacer. Ya, entonces eso lo trabajamos un poco en clase, ¿eh? Ya, esto como ese resumen no lo vamos a trabajar ahora porque ya lo trabajamos el martes, solo para recordar. Y nos fuimos después a esta parte que era vivimos en paisajes americanos, ¿cierto? Nos acordamos los paisajes americanos de la clase pasada. En esta infografía se muestra diversos paisajes y a los niños que viven en ellos, porque justamente el paisaje importa para la cultura, para el tipo de población que hay. Estos niños, por ejemplo, pertenecen al pueblo inuit y habitan en la tundra de los Estados Unidos y Canadá. ¿Se acuerdan de la tundra que lo vimos en la clase pasada? Son zonas muy heladas, ¿cierto? Y estas son las personas que viven en esas zonas muy heladas de las tundras. En cambio, acá vemos a los niños de Nicaragua, Honduras y Guatemala, ¿cierto? Zonas que están los mayas, por ejemplo, que mantienen las costumbres de su pueblo como danza y vestuario, por ejemplo. Ahí nos damos cuenta. La familia que está, la familia de esta niña, perdón, la acompaña a la escuela en las alturas de los Andes peruanos, por ejemplo. Ahí vemos la imagen. Y nosotros del norte de Chile, estos niños exploran el río Loa, por ejemplo. Ahí vemos. Entonces, acá dice: dibuja en tu cuaderno el paisaje de tu lugar en que vives o de tu región. En tu dibujo debes integrar elementos naturales y humanos. Entonces, sería interesante eso, poder dibujar donde vivimos, los que, sobre todo la gran mayoría estamos en Iquique o algunos en Hospicio, poder dibujar nuestro paisaje de la zona donde vivimos actualmente. ¿Cómo se adaptan las personas a estos lugares que habitan?
Bueno, muchas veces los seres humanos se adaptan o adecúan su forma de vida a las características naturales del lugar en el que habitan. Descubren cómo se han adaptado a su ambiente natural algunos habitantes americanos, como es el caso que vemos acá, que es el norte. ¿Eh? ¿Cómo se adaptan? ¿Cómo se adaptan las personas de climas desérticos como lo que estamos viviendo nosotros? Bueno, acá vimos, algunas personas han adaptado sus viviendas con paneles solares que transforman la alta radiación solar del desierto en energía eléctrica, ¿cierto? Los paneles solares se usan mucho en el norte, en donde vivimos, por ejemplo, por el tema de que lo que más abunda es la luz, abunda el sol. Vemos ahí que la paja es una materia, un material natural, flexible y fácil de reparar y que aísla la casa del calor, el frío y el viento. Justamente es una de las funciones que tiene la paja. ¿Ah? La casa no tiene ventanas o son pequeñas para evitar el frío en la noche y el calor del día, ¿cierto? Del desierto, porque los climas desérticos, ya lo hemos mencionado, del día en las noches son muy helados y en el día, sobre todo en el día, es mucho calor. Entonces es importante tener ese tipo de construcción. Y algo que también ustedes habrán dado cuenta si han viajado no sé, a La Huayca, a Pica, todos esos sectores, las casas son hechas de adobe muchas veces, mezcla de paja y barro, las rocas disponibles en el desierto, que son costras de sal, se usan para dar firmeza a las construcciones y para hacer muros como lo que vemos ahí, ¿cierto? ¿Se habrán dado cuenta? Hay muchos muros de este tipo en el norte, que es donde nosotros vivimos. Los que viven, por ejemplo, en los Ururos, el pueblo de Ururo, en el lago Titicaca, que está, ¿cierto?, entre Perú y Bolivia, vemos otros tipos de construcciones. Los Uros viven en el lago Titicaca, que se encuentra en Perú y Bolivia, recolectan una planta llamada totora, con ella construyen sus casas, sus muebles y canoas. Las islas flotantes en las que viven también están fabricadas con esta planta, ¿ves? Como vemos ahí, esta es una isla flotante, vemos justamente hecho de material de esta planta, que es la planta de totora. Los molinos de viento en el campo de Estados Unidos, por ejemplo, como ahí también corre harto viento, se usa molino de viento a los campesinos, una manera de generar energía a través del viento pues, y poder así sacar agua del subsuelo. ¿Ya? Por otro lado, ¿por qué las personas transforman su medio natural? ¿Ah? No solamente se adaptan al medio natural, sino que hasta lo transforman. Así como personas se han adaptado al medio natural que habitan, también lo han intervenido. Veamos el siguiente ejemplo, que es el recurso uno. ¿Cómo se han transformado la Amazonía en el Perú? Miren, la Amazonía ahora tiene una carretera que se está armando ahí. En el río se construye 350 pilares, 300 de ellos están en 20 metros de profundidad para el agua. Tendrán aproximadamente 2.000 metros de largo total. Será el puente más extenso del Perú. Miren ese puente que van a hacer allá en el Amazonas. Atraviesa la selva y el río Nanay que alimenta con sus aguas el río Amazonas. Ya, es para que vean cómo se va no solamente adaptando las personas a su medio ambiente, sino que lo van también transformando un poco. ¿No? Acá, por ejemplo, recurso 2, ¿qué impactos pueden tener transformar un medio natural? En varios ríos de América se han construido represas, perdón, y centrales hidroeléctricas. Para algunas personas, las represas son necesarias porque aseguran la disponibilidad del agua para la población y la generación de energía eléctrica a partir de esta hidroeléctrica. Pero para otros, la construcción de estas obras daña el medio ambiente y afecta a las poblaciones que viven cerca de los ríos. Eso también es verdad. Entonces, entramos en polémica. ¿Qué será más importante? ¿Generar electricidad para todo o dañar el medio ambiente? Es cuestionable, es complicado el tema. ¿Cuáles son las razones por las cuales el ser humano transformó el medio natural? Buena pregunta de hacerse. ¿Y qué beneficio y riesgo tienen esas modificaciones para el medio natural? Buenas preguntas porque eso me va a dar pie a las que después del receso de Fiestas Patrias, cuando volvamos, preguntarnos sobre los recursos naturales, que es lo que se viene. ¿Eh? Bueno, ese es como el resumen. Obviamente no hago la clase de nuevo, que eso lo hacemos en vivo, ¿ya? Solamente este resumen para los que han faltado a la clase o quieren repasar un poco de qué se trató la clase. Cualquier consulta, igual nos vemos un rato más. Acuérdense que los jueves tenemos clase de lenguaje. De lenguaje tenemos los jueves. Y tuvimos también temprano clase de orientación. Ya, bueno.
Nos vemos entonces en la clase de lenguaje. Bueno, y ahora les mando el video también de ciencias naturales para que también lo vean, que es lo que vamos a hacer el día, como tenemos prueba el viernes. Es importante que vean el siguiente video, el video de ciencias naturales, porque en el video de ciencias naturales voy a decir de qué trata la prueba para que puedan estudiar también, ya y les vaya bien. Cuídense entonces, nos vemos con el video de ciencias naturales, que es el repaso, ojo, que es el repaso para la prueba, ya está lista la prueba para hacerse, y después en vivo en lenguaje. Que estén bien, cuídense.